recordamos lo que hablamos la semana pasada, ¿no? ¿De qué hablamos y que quedamos pendientes para culminar el día de hoy? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y en dónde encontramos ese versículo? Efesios 5:18. Amén, así mismo es. Hoy vamos a continuar, pero hoy vamos a ir más a la práctica como tal. Pero para que recordemos un poquito, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hablamos. Y hablábamos que el Espíritu de Dios se movía desde el principio, es decir, desde cuando se hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, el Espíritu de Dios se encontraba. Él fue parte indispensable de toda la creación misma, porque es el Espíritu de Dios con su poder, con su fuerza. Él es el que da aliento de vida, Él es el que da vida a todas las cosas como tal. Es decir, ninguno de ellos tres son por sí solos independientes. Ellos todos son una misma persona. Y cuando hablamos de una misma persona, también hablamos que son tres, pero en uno, porque algunas veces eso confunde. Y más cuando nosotros en nuestra mente estamos acostumbrados a ver que si es una silla, es una silla. Y es tan difícil algunas veces entender estas cosas que nosotros lo vemos en el aspecto racional humano y decimos, bueno, es que es insólito que tres personas sean la misma. Para Dios todo es posible y de hecho nosotros también tenemos cierta característica de Él, o mejor dicho, fuimos creados a su imagen. Nosotros también somos alma, cuerpo y espíritu. Y algunas veces pensamos que no lo somos como tal. Y cuando vamos un poquito más a una persona que no crea en estas cosas y de repente yo le digo, mira, y tú eres puro cuerpo, en tu pensamiento ¿qué son? ¿No son tuyos? Él me va a decir, sí, son míos. Y no son parte de ti también, también son parte de él. Es decir, que nosotros en realidad no somos lo que aparentemente nada más es lo físico, somos mucho más allá de eso. Pero eso obedece a que tenemos un Dios creador de todas las cosas que nos hizo de una manera tan maravillosa que es difícil hasta la ciencia explique bien cómo es la creación del ser humano como tal. Es decir, desde que nace, que se forma en el vientre, tienen sus hipótesis, tienen todos sus estudios, han ido avanzando, pero crear una persona como tal, nadie lo ha podido hacer, ni nadie lo hará, porque imagínense cómo hace esa persona para poner en la cabeza de una persona pensamientos, sentimientos, emociones. Tal vez logre hacer algo, una parte del cuerpo, algo por el estilo, pero ¿cómo va a ser lo interno lo que lo hace a él una persona totalmente distinta? De hecho, si el ser humano pudiera hacer algo, tendría que hacer una copia de otro. En fin, el ser humano como tal, la ciencia como tal, no puede hacer un ser humano, no, jamás. Por más que intente, no lo haría con la perfección que nosotros fuimos creados. En ese sentido, hay algo importante que leíamos ahí en Efesios 5:18, que tiene que ver con algo que nos define o nos acerca más a esas características de Dios. Y que Dios ahí nos decía que debíamos ser llenos, por medio del apóstol Pablo, ser llenos del Espíritu Santo. Y es complejo porque cuando vemos, sí, Dios hizo las cosas por medio de su Espíritu. Y después vimos que el Espíritu de Dios estuvo prácticamente en todos los líderes que Dios envió en la antigüedad para guiar al pueblo. Sin la guía del Espíritu Santo, ninguno de ellos hubiese tenido éxito. Entonces ahí veíamos que en realidad es imposible para un hijo de Dios dirigir a un grupo de personas, hasta dirigir su propia vida, si no está el Espíritu de Dios en él. Pero para eso, lógicamente, primero tiene que reconocerlo como Dios. Tiene que reconocerlo, en este caso actualmente, como su Salvador, como Él murió y resucitó, y Él es ahora su Dios, para que pueda morar ese Espíritu en Él, ser sellado, como dice también Efesios 1:13. Entonces, cuando vemos todo este tipo de hechos, vemos que hay requisitos para tener ese espíritu. Y también veíamos que el Espíritu de Dios tiene su función. Y una era específicamente que, si recordamos, tiene que ver con convencer de pecado.
Nadie se va a arrepentir si no se convence de pecado. Pero un ser humano no puede hacer que otro acepte que es pecador, sino el mismo Espíritu Santo. Él también es consolador. Él también nos va a hacer que nosotros veamos que somos capaces de vivir bajo su voluntad siempre y cuando tengamos su Espíritu. De no tenerlo, no vamos a poder vivir bajo su cobertura, bajo su dominio, bajo su autoridad. Es tanto así que Él también dice las Escrituras claramente, dijo el mismo Señor, que Él nos iba a convencer de justicia y de ¿qué más? Juicio. Esa palabra juicio es fuerte porque tiene que ver mucho con lo que todos vamos a atravesar en algún momento. Y viéndolo así muy superficialmente, porque ya lo hablamos anteriormente, vamos a ver hoy cómo se ve cuando una persona tiene el Espíritu Santo, cómo se llena del Espíritu Santo, porque si dice se llena, es porque ocurre algo, o estás vacío o estás lleno de algo distinto al Espíritu. Y eso es el problema que tenemos todos, y por eso es que Pablo dice, sé lleno del Espíritu. Y cualquiera pensará que nada más en ese versículo existe esa palabra. Sé lleno aparece en muchas partes de la Escritura. Hoy vamos a ver algunas de ellas y tal vez no le habían prestado mucha atención, pero vamos a ver que siempre fue así. Siempre fueron llenos del Espíritu de Dios. Para poder ser lleno del Espíritu de Dios hay que sacar lo que hay. Lo que en debido momento tal vez está lleno o medianamente lleno del Espíritu, pero hay cosas que hay que sacar, porque si no las sacamos no estamos totalmente llenos, porque todos sabemos que ser lleno. Para más o menos explicarle algo así, si yo agarro este vaso, cualquiera dirá que el vaso está totalmente vacío, y hasta cierto punto sí es verdad. No le ponga mucho cuidado a esta ovejita, creo que no sé cómo es. Llama, pero como yo no conozco muy bien, bueno, le digo así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo digo que este vaso tiene que ser lleno, sin embargo, la realidad, aunque aparezca vacío, sí tiene algo. ¿Qué tiene? Aire, porque el aire está en todos sitios. Él tiene algo, no está totalmente vacío. Entonces, así le pasa mucho a las personas. De hecho, escuchamos muchas personas por ahí decir, mira, tú sabes que tú tienes que tener la mente en blanco, que tienes que poner un estado de indiferencia al mundo entero, y no, eso es imposible. El ser humano no puede sacar todo lo que tiene, jamás, ni por un momento. Puede ser que intente tener una paz, una tranquilidad por las palabras que le dice esa persona, que muchas veces pueden ser muy, muy malas espiritualmente hablando, y que lo puede causar algo espiritual muy, muy negativo para su vida. Pero aparentemente, como decimos, esto está vacío, pero ya vemos que la realidad es que no. Y Dios, algunos peor, porque algunos vasos sí están llenos, pero están llenos ¿de qué? De lujuria, de pecado, de ira, de maldad, de sufrimiento, o puede ser hasta de alegría.